estas remesadoras. Entonces, lo pueden hacer en cualquier tendita, lo único que tienen que hacer es eso, decirle que el dinero llegue a través de Finabien y nosotros aquí lo pagamos en pesos hasta $3,000 o equivalente en pesos si lo mandan por Western Union, $1,500 si lo mandan por cualquier otra remesadora, se los pagamos aquí en cualquier sucursal a nivel nacional en pesos. Tenemos, ya les dije, 1,700 sucursales. La mayor presencia está en Oaxaca con 130 sucursales. La menor la tenemos en Tlaxcala con 13, pero todos los estados tienen sucursales de Finabien. Y debo decirles y hacerles un anuncio muy rápido que ahorita estamos apoyando también el tema de los albergues, ahora que están con el tema de la migración tan fuerte, pues tenemos una fuerte presencia en estos albergues en la frontera, en los 6 estados fronterizos, bueno, incluimos Coahuila, pero en todos ellos, Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En todos ellos tenemos presencia de la Financiera para el Bienestar. Adelante, por favor. El canal digital, era lo que yo les decía. ¿Por qué la corresponsalía bancaria ya va de salida? Porque ahora se utiliza más el canal digital. Alguna vez platicando con un banco muy grande aquí en México, hace ya más de 4 años, cuando llegamos a Finabien con la maestra Rocío, nos comentaba, váyanse a lo digital porque para allá va el mercado. Entonces, tenemos que ofrecerle a todas las personas migrantes esta oportunidad de que mande dinero a través del canal digital. Y por ello sacamos en 2023 2 tarjetas bancarias. Una, que es la tarjeta Finabien México, que es esta que les muestro aquí. Es una tarjeta bancaria que pueden solicitar gratuitamente en todas nuestras sucursales o vía internet en nuestra página. Ahorita me va a corregir seguramente la licenciada Ruth Fajardo, que está aquí de Comunicación Social de Finabien, pero ahí a finabien.gov.mx solicitan su tarjeta y les llega al domicilio, gratis. Lo único que se les pide es un INE, un comprobante de domicilio o un domicilio y el CURP, desde luego, y un correo electrónico. Si no lo tienen, ahí mismo en la sucursal se los generamos. Y con eso ya utilizan la tarjeta bancaria, que es una tarjeta N2, un tema un poco técnico, pero es una tarjeta bancaria para decirlo de manera coloquial, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, también, y parte de los beneficios, sacamos otra tarjeta que es en Estados Unidos. Aquí como antecedente, porque tuvimos problemas luego con algunos migrantes que nos confundían con Banco del Bienestar y nos decían, es que ustedes ya intentaron sacar una tarjeta en 2021 y fue un fiasco. Y bueno, pues ahí aclaramos que no somos Banco del Bienestar. Nosotros, debo decir también, sacamos la tarjeta de manera muy exitosa. Logramos llegar a tener en el 2024, a finales, 80,000 tarjetas. Y en México ya tenemos 250,000 tarjetas. Entonces, la meta aquí es ofrecer el mayor número de tarjetas para que las y los migrantes pues tengan la posibilidad de proteger su patrimonio, que era lo que decía aquí la diputada en la mañana. ¿Cómo proteger el patrimonio? Muy brevemente les comento lo siguiente. Adelante, por favor. Obtienen estas tarjetas tanto en México como en Estados Unidos. La México ya les dije aquí en Telecom, y como cualquier tarjeta bancaria hacen compras físicas, compras en línea, que ahora son lo más común, y pues hacen transacciones, envíos de dinero, bajan una aplicación dentro del celular. Esta es posible bajarla en cualquier tipo de celular, de estos que les llaman inteligentes, ya sean de los de Apple o de los de Android, cualquiera, ¿no? Bajan la aplicación y ya pueden hacer transferencias bancarias o enviar remesas. La idea original de esta tarjeta fue que se mandaran remesas de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Al día de hoy pues ya se han mandado más de $13 millones por esta vía. Esperamos que esto tenga un incremento exponencial y por ello solicitamos el apoyo de todas las diputadas y diputados migrantes y de los demás también, pues a que nos ayuden a promover este servicio para toda la comunidad migrante. Finabien no es un organismo rico en recursos para hacer campañas publicitarias en televisión o esta presencia que tienen otras cadenas comerciales en Estados Unidos. Lo hacemos de boca en boca y con el apoyo de los consulados, para que la gente en Estados Unidos, adelante por favor, obtenga la tarjeta en estos consulados de forma gratuita. Acude al consulado, solicita su tarjeta. Si quiere, también se le da la tarjeta mexicana. Si nada más quiere la tarjeta de Estados Unidos, la puede obtener o solicitarla también en línea.
Esta tarjeta les permite pues hacer igual todo tipo de transacciones, admite un saldo máximo de $20,000. Una vez que bajan la aplicación, pueden enviar remesas de Estados Unidos a México en una cantidad que es de $2,500 diarios. Recuerden que una remesa promedio es de $350. Bueno, aquí cualquier persona mexicana en Estados Unidos puede obtener esta tarjeta, baja la aplicación y ustedes me dirán, ¿cómo le hace para hacer todo esto? Bueno, a diferencia de lo que sucede cuando van al banco en Estados Unidos y les piden algo que me comentaba un cónsul, me decía, mira, para mí fue muy difícil obtener una cuenta bancaria siendo cónsul de México en 3 estados de la Unión Americana porque no tenía un comprobante de domicilio a mi nombre. Imagínate para un migrante o alguien que no tiene papeles. Entonces, con esta tarjeta pues solamente la bajan con una matrícula consular que les ofrece el propio consulado. Lo pueden hacer también con un INE mexicano, con un pasaporte norteamericano en el caso de que tengan doble nacionalidad o el mismo pasaporte mexicano. El domicilio y les va a pedir nada más ahí pues lo que hacen las aplicaciones cuando las baja uno para darse de alta, sobre todo en las bancarias, que les pide la prueba de vida, o sea, la foto. A diferencia de cuando éramos chiquitos que decían no se mueva, ahora hay que moverse para que la aplicación pues detecte que se trata de una persona y no de una máquina. Y el uso de cuenta, es decir, para qué la usar, los beneficiarios y el domicilio. Con eso abre la cuenta y a partir de ese momento ya puede enviar remesas hasta $2,500 diarios y $10,000 por mes de Estados Unidos a México. Le cae acá la tarjeta mexicana a su familiar. Puede bajar aquí la aplicación también para que haga las transacciones que ya expliqué. Y algo muy importante, que $2,500 por solamente $3.99. Una remesa normal les cuesta $10-12 barata, ¿no? Pero si la quieren muy rápida, pues se va hasta $15 a veces. Y si quieren montos mayores a $500, pues se va complicando. Bueno, pues esta es una facilidad que ofrecemos. Lamentablemente aún no la conoce toda la gente que quisiéramos. Aquí está, por ejemplo, entre otros, el colega Yeverino y otros migrantes que he visto por aquí desfilar el día de hoy, pues están aquí nos han ayudado y seguirán haciéndolo seguramente para difundir este servicio y que la gente lo conozca y pues utiliza esta vía. Mande hasta $2,500 diarios, $10,000 por mes por solamente $3.99. Esto equivale a 0.15%. Una remesa normal te cuesta el 8% del monto enviado. Entonces, nada más para que se vaya haciendo la diferenciación. Y bueno, aquí pues las cualidades de la tarjeta, que es lo que viene adelante, pues son las de una tarjeta bancaria con un monto máximo de $20,000 en Estados Unidos, $100,000 en México. Pueden utilizar esquemas de ahorro dentro de la propia aplicación. Ahí hay una cosa que llamamos bóveda virtual. Pueden ir metiendo hasta $24,000 mensuales y les ofrece 10% de interés anual, que es una tasa en términos reales positiva, ¿no? Muy similar a la de CETES. Y bueno, pues también si así lo quieren, nosotros aquí en Finavien podemos abrirles cuentas de CETES. Tenemos ese convenio con CETES Directo, que es una institución gubernamental también, que les garantiza que tienen ahí protegidos sus recursos. Y de esta manera, lo que les hemos venido diciendo, y con esto termino, diciendo a la comunidad migrante, es protejan su dinero, pueden autorremesarse, pidan las 2 tarjetas en los consulados y mándense una autorremesa. Hemos oído testimonios de muchos migrantes que mandan dinero a sus familias y les dicen ahora en esta coyuntura voy a regresarme, y dicen ni te regreses porque el dinero ya se lo gastaron. Entonces, para evitar esto, pueden autorremesarse, meter el dinero a la bóveda virtual y ahí $24,000 o 3,000 UDIs indefinidamente, o sea, 24,000 cada mes, 100,000 pesos. Ahorita tuvimos una reunión con consulados la semana pasada y una petición que nos hicieron es elevar el saldo máximo de la tarjeta en México. De 100,000 lo vamos a elevar, ya estamos en gestiones con la empresa que nos lleva el motor de pagos y todo esto, para que el saldo máximo de la tarjeta mexicana sea de 300,000 pesos. Y bueno, pues agradecerles el espacio y estamos a sus órdenes. Gracias.
Bueno, yo creo que estamos muy agradecidos con esta presentación tan clara y de un tema tan importante. Creo que cualquiera que haya puesto el mínimo de atención se dará cuenta que es algo de gran utilidad y que tiene que ser ampliamente conocido. Y no es tema menor, al contrario, es enorme, porque justamente salió la estadística el día de hoy de que fueron 64,745 millones de dólares de remesas los que se envió a lo largo del año pasado, lo que constituyó el 23% de incremento con respecto al año 2023 en cuanto al valor de remesas, y que este es el 11º año consecutivo que han venido incrementando las remesas en el país. Este año de 2024, en 13.3 millones de transacciones, y de ahí el promedio al que hacía referencia el doctor Edgar Horacio Esquivel, de $393 por remesa. Y el costo de hacer estos envíos con Finavien, pues es realmente muy, muy pequeño si lo comparamos con Western Union y cualquiera de estas empresas que se dedican a la remesa. Entonces es un gran beneficio para la protección del patrimonio de los migrantes. Y también decir que si son 64,745 millones de dólares los que enviaron los migrantes mexicanos desde los Estados Unidos solamente en un año, esto representa solamente el 20% del valor que se produce en los Estados Unidos, y que por tanto el aporte de los mexicanos en los Estados Unidos es enorme. Así que con toda esta laraca de Trump, el gran perdedor, si lograran deportar a los mexicanos, serían los Estados Unidos más que los propios mexicanos. Y hay que decir, hay estadística muy clara en el sentido de que si sumamos no solamente a los mexicanos, sino todos los latinoamericanos en Estados Unidos, representaría el valor que producen todos los latinoamericanos en Estados Unidos, representaría el equivalente al Producto Interno Bruto del 5º país más rico del mundo, solamente después de Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Y el 5º lugar serían los latinoamericanos en Estados Unidos. De esa magnitud estamos hablando, y lógicamente el que se alivie el costo de las remesas por parte de una institución que, como bien dice el doctor, no es un banco, pero que desarrolla una serie de servicios tan importantes como es crédito, remesas y ahorro, es vital. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a la maestra Mariana Perla, que es la jefa de unidad de atención a poblaciones vulnerables del sistema DIF nacional. Adelante. Bien, muchas gracias. Pues muy buenos días. Muy buenos días. Tardes. Ya tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación a este foro por parte de la diputada Evangelina Moreno. Muchas gracias por la invitación. Reciba un saludo y todos, por supuesto, también en el foro de parte de la titular del DIF, la maestra María del Rocío García Pérez. Y bueno, yo les voy a platicar brevemente sobre las acciones institucionales que realiza el DIF nacional en torno a la atención a la niñez, en particular aquella en contexto de movilidad. Estas actividades, por supuesto, no son nuevas, ¿no? Ya se llevan varios años realizándose. Sin embargo, sí considero que hay un fortalecimiento de estas actividades a partir de los años recientes, en particular de 2018 a la fecha, y bueno, en el transcurso de la presentación podrán identificar por qué lo digo. Y bueno, el DIF nacional este año cumple 48 años de realizar acciones de asistencia social, de atención a población vulnerable. Así lo dice la ley, y justo para decirlo con la ley, este es su objetivo institucional por ley, la atención a la población en situación de vulnerabilidad. Esta es su vocación, y además el DIF tiene una gran alianza con los sistemas estatales DIF y los sistemas municipales, ¿no? Como ustedes sabrán, el DIF nacional antes tenía esta red de DIFs estatales y municipales, digamos, adscrita a su estructura orgánica, pero a partir de los años 70 se hizo una descentralización y los DIFs, tanto estatales como municipales, pues pasaron a formar parte de los gobiernos estatales. Sin embargo, compartimos con ellos, por supuesto, las atribuciones que por ley tenemos todos de atender a la población en situación de vulnerabilidad. Y bueno, la siguiente, por favor, si me ayudan.
con la siguiente presentación. Esta es una muestra nada más de la infraestructura que tenemos detectada en el DIF nacional, en la que se atiende a este tipo de población. No solamente atendemos a niñez, pero sí es una población prioritaria para el DIF nacional. Tenemos a través de nuestros registros detectadas y registradas 23,000 centros de atención infantil públicos y privados. Esto es lo que conocemos todos como guarderías, ¿no? Sin embargo, no lo son porque no guardan a los niños, ¿no? Como dice la presidenta, sino que se realizan actividades educativas y de desarrollo general para niñas y niños, actividades educativas y de cuidado. Tenemos una red de 1,571 centros de atención para personas mayores en casas de día, ¿no? O residencias, en donde pueden permanecer de manera permanente. 1,730 centros y unidades de rehabilitación. Esta es otra de las poblaciones que atiende el DIF nacional, las personas con discapacidad. Tenemos 13 centros formadores en medicina de rehabilitación. Estos 13 centros forman a profesionales, se tienen licenciaturas en medicina de rehabilitación. 191 centros de asistencia social públicos registrados en nuestro registro nacional, en el RENCAS, y 971 centros de desarrollo comunitario públicos. Esta es una red de infraestructura en la que como DIF nacional tenemos incidencia y podemos coordinar acciones de atención y cuidado a la población. Y bueno, la siguiente. Nosotros, por supuesto que estamos totalmente alineados o de acuerdo con la idea de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de que hay que construir puentes y no muros. Atender las causas de la migración es la solución más humana y efectiva, y esa es nuestra visión. La siguiente. En ese sentido, la atención a las causas, en el caso del DIF nacional, la podemos materializar o visualizar en uno de los programas más grandes que tiene el DIF nacional, que son pues los programas alimentarios. Todas y todos ustedes conocen los desayunos escolares. Esta es una bolsa de 18,000 millones de pesos anuales que el DIF nacional entrega, gestiona a través de los DIF estatales, y se otorgan alimentos a más de 6 millones de niños en todo el país diariamente. Otros de los programas que tenemos en esta lógica, en esta idea de atender las causas, pues es el fortalecimiento de los sistemas DIF, el fortalecimiento de su infraestructura, de sus políticas, de sus modelos de atención, por supuesto a la niñez, a los adolescentes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y por supuesto a la niñez. Y la siguiente, por favor. Nuestro marco jurídico pues está digamos, de manera principal, lo encabeza la Ley de Asistencia Social. En su artículo 4 dice que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Y después enumera una serie de población objetivo en este sentido. En el inciso K menciona a las personas que pueden ser migrantes y repatriados, ¿no? Esto es textualmente lo que dice la ley. Digamos que el marco jurídico pues está claro para nosotros, en que tenemos la atribución de atender a esta población. Y también otra ley que nos aplica en nuestras actividades institucionales pues es la Ley de Migración, que en su artículo 20 establece que pues el Instituto Nacional de Migración recibe a niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados y de manera inmediata notifica a las Procuradurías de Protección y canaliza a la niña, niño o adolescente al sistema DIF correspondiente. Y el artículo 12 de esta ley también establece que cuando algún niño, niña o adolescente sea puesto a disposición del Instituto de Migración, quedará bajo su total responsabilidad en tanto procede la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección
y la canalización al sistema DIF, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos. La siguiente, por favor. Y bueno, en este orden de ideas, en el año 2014 se publica el decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y con ello se establece la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, pues a la fecha tenemos 10 años de la promulgación de esta ley y tenemos pues la creación justamente de la Procuraduría Federal, que depende del DIF nacional. Y en su artículo 10 esta ley establece que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, situación migratoria o apátrida, así lo menciona la ley. De 2014 a la fecha tenemos que, la siguiente por favor, tenemos que se han creado, por supuesto, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 32 Procuradurías Estatales de Protección, esto es en cada uno de los estados de la República, 1,019 Procuradurías Municipales y 1,180 oficinas de estas Procuradurías a lo largo del territorio nacional. Si consideramos el total de los municipios que hay en México, que son 2,478, pues tenemos que nos falta la creación de 1,426 procuradurías. Esto quiere decir que no todos los municipios del país cuentan con procuradurías y bueno, creo que esa es una labor importante también de los gobiernos, ¿no? Municipales sobre todo, pero también de los legisladores de la Cámara de Diputados, de poder fortalecer esta creación de las procuradurías, porque es una obligación que tenemos como ley. Sin embargo, pues el mayor obstáculo que se tiene para la creación es justo pues la falta de recursos. Y bueno, ¿por qué nos detenemos? Me quiero detener un poquito en la creación de las procuradurías, porque las procuradurías juegan un papel fundamental en la atención a los niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Nosotros actualmente como DIF nacional estamos participando en la estrategia México te abraza, que encabeza la Secretaría de Gobernación, de manera inicial o en una primera etapa con la apertura de 10 albergues en la frontera norte, que todas y todos ustedes conocen. Esta es una información pública que se explicó detalladamente por la Secretaria de Gobernación en la mañanera hace ya varios días, en donde se hizo pública esta información y nosotros como DIF nacional estamos participando en estos espacios, en estos albergues que están previstos para atender hasta 2,500 personas cada uno. Ahora nosotros tenemos un equipo, en estos momentos están todos los equipos listos en estos 10 espacios, preparados para recibir niñas, niños y adolescentes de manera general, pero con especial atención a aquellos que pues no están acompañados, ¿no? que vienen solos. Esa es nuestra mayor preocupación. Sin embargo, las atenciones han sido muy pocas o prácticamente no ha habido, ¿no? Atenciones en este sentido en los espacios habilitados, repito. Sin embargo, esto es parte de nuestra tarea cotidiana como DIF y como procuradurías, ¿no? No es una actividad, digamos, extra o adicional a lo que ya se realiza por parte del DIF nacional. Estamos atendiendo de manera pues cotidiana este tipo de problemáticas. Adelante, la siguiente, por favor. Contamos con un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito y en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Aquí tenemos la liga, se las compartimos, les dejamos también la presentación, y en este protocolo se detalla cuál es la actuación y cómo debe ser, ¿no? la actuación y todos los procedimientos que realiza la Procuraduría cuando detecta a un niño o niña o adolescente en una situación en contexto de movilidad y que pues en este caso no viene acompañado. En este documento se detalla
lo pueden ustedes consultar, es público. Y la siguiente, por favor, el interés superior de la niñez, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para el caso de niñez en contexto de movilidad, establece que se deben tomar medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, como ya lo mencioné. El interés superior de la niñez consiste en, o se establece a partir de la intervención de las procuradurías. Esto es importante comentarlo porque de pronto no se identifica, ¿no?, con claridad, pero quien determina el interés superior de la niñez es el equipo multidisciplinario de la Procuraduría. Imaginemos que el DIF detecta a un niño o niña en uno de estos albergues, inmediatamente la actuación debe ser de las autoridades que lo detecten, en este caso puede ser el Instituto Nacional de Migración, debe dar aviso inmediatamente a las procuradurías de protección. Las procuradurías cuentan con equipos multidisciplinarios. Un equipo multidisciplinario es un grupo de 4 especialistas, que son un médico, un abogado, un trabajador social y un psicólogo o psicóloga. Estos profesionales realizan una intervención con el niño o niña de que se trate, le hacen entrevistas, platican con ellos, realizan toda su actividad profesional y después ellos deliberan qué es lo que es mejor para ese niño o niña, ¿no? Eso es lo que quiere decir el interés superior de la niñez. Si esa intervención determina que lo mejor para ese niño o niña es regresar con su familia, porque en una investigación que hace este equipo multidisciplinario se detecta que tiene una familia pero que se perdió, digamos, ¿no?, y que no está con ellas, bueno, se hace todo lo necesario para que regrese este niño con su familia. Pero si se detecta que este niño o niña no tiene familia y no tiene red de apoyo, no tiene familiares y tiene un contexto de violencia, etcétera, pues se puede determinar que pueda pasar a un albergue ya permanente, especializado para su atención y donde se le den todos los servicios que requiere, ¿no? Digamos, en ese sentido no es lo mismo para todos los niños, sino cada caso se atiende de manera particular. Ese es el trabajo que estamos realizando, pues que realizamos de manera general y cotidiana, pero ahora en el caso de los albergues se ha establecido equipos que estén en sitio para hacer esta atención. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir del 2018 a la fecha, ya para concluir rápidamente, les comparto que el DIF nacional ha otorgado apoyo y recursos para la creación de 87 centros, ¿no?, operando como parte del plan de atención a niñez en contexto de movilidad. Estos 87 espacios son albergues en todo el país, que tienen una capacidad para atender a 8,269 niñas y niños, adolescentes y también en muchos casos acompañados. Están en 29 estados de la República y bueno, aquí desglosamos también la capacidad que tenemos en la frontera norte y en la frontera sur. Estos centros se realizaron, como les reitero, con apoyo del DIF nacional. Hay más, ¿no?, que tienen los sistemas estatales también y organizaciones de la sociedad civil y otros espacios. Sin embargo, pues hago énfasis en lo que el DIF nacional ha realizado. La siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo de un espacio que tenemos en Huixtla, Chiapas, que se creó también pues después de 2018. La siguiente, por favor. El DIF nacional participa para coordinar toda la atención a la niñez en contexto de migración en la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores, de donde han derivado diversas acciones, ¿no?, y actividades también de fortalecimiento en estas atenciones. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, en el caso de el procedimiento de repatriación al interior de México, el llamado PRIM, les comparto que ya tenemos tiempo, ya bastante tiempo, alrededor de más de un año, colaborando de manera estrecha con el Instituto Nacional de Migración
y la Secretaría de Relaciones Exteriores en la atención a las personas repatriadas. No es nuevo, como les decía, ahora se reforzó por la estrategia México Te Abraza, pero ya tenemos más de un año trabajando. Lo que les puedo compartir es que prácticamente niñez no acompañada no se ha recibido, ¿no? Prácticamente casi todos los niños vienen acompañados. Sin embargo, aquellos casos que se han detectado, pues se les ha dado puntual seguimiento. La siguiente, por favor. Y compartirles que como parte de los esfuerzos de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, participamos en el subgrupo de protección de la niñez en movilidad humana que encabeza UNICEF, y ahí también compartimos información, ¿no?, sobre esta estrategia México Te Abraza a todas estas organizaciones, y acordamos colaborar de manera conjunta pues en la medida de las posibilidades de cada organización. Concluyo diciendo que el DIF nacional tiene una plataforma de formación virtual que pues está abierta al público también, en donde se ofrecen cursos de capacitación en temas de protección y atención a niñez, en las normas oficiales mexicanas de asistencia social, en modelos de intervención, en estándares de competencia de asistencia social, etcétera, etcétera. Y en particular tenemos algunos cursos enfocados a la atención a la niñez en contexto de movilidad. Por ahí les dejamos las diapositivas y las cifras de los cursos que ofrecemos a través de esta plataforma virtual, y eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos a la maestra Perla Rojas Martínez, jefe de la Unidad de Atención a Poblaciones Vulnerables del Sistema DIF Nacional, el habernos hecho una presentación bastante completa de toda la normativa jurídica, de las diversas acciones, la forma en la que está organizado, las distintas albergues y la infraestructura que posee a nivel nacional el DIF, y lo que se está haciendo justamente en esta víspera de la amenaza de Trump, más allá de que empiece, no empiece, cuándo empieza y en qué magnitud llegaría, y muy especialmente con respecto a lo que se habla en relación al tema del proyecto de repatriación y reintegración en el marco de México Te Abraza. Ahí y particularmente siendo Perla la jefa de unidad del tema de sistemas vulnerables, muy particular preocupación hay con respecto de aquellas personas que al ser repatriadas de los Estados Unidos puedan quedar, cosa que no es descabellado, varias de ellas en condiciones de situación de desplazamiento forzado interno, y que por tanto no es miel sobre hojuelas pensar de que regresan y la regreso a sus comunidades de origen, porque no necesariamente pueden regresar a esas comunidades de origen. Este es un elemento importante que hay que tomar en consideración. Terminamos ahora con el diputado Gilberto Herrera Solórzano, a quien le pedimos sea tan amable de pasar a dar unas palabras aquí en el estrado. Gilberto Herrera Solórzano. ¿No se fue? ¿Se fue? Pues no me dijeron que le dieran la palabra. Pues. Bueno, en fin, les agradecemos mucho su atención, por haber estado muy atentos en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La foto del recuerdo. A continuación, daremos inicio a la tercera mesa del acto que hoy nos convoca,
Por lo tanto, solicitamos a los distinguidos integrantes tomar su lugar en el presidium. Llamamos a la señora Drana Gaberladec, al señor Pedro Américo Furtado Oliveira, al señor José Mario Sánchez Soledad, al señor José Luis Michelena y al señor José Alfonso Lara Campos. Solicitamos también en el presidium la presencia de la licenciada Rosy Antúnez. Abriremos a continuación la siguiente mesa de diálogo titulada Integración Laboral. Nuestros distinguidos ponentes analizarán la integración laboral de las personas migrantes mexicanas retornadas y les pido brindemos un cordial saludo, por favor, a los distinguidos ponentes que integran este panel. La señora Dana Graverlac, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Bienvenida. El señor Pedro Américo Furtado Oliveira, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. El señor José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en México. El señor José Mario Sánchez Soledad, titular del Comité de Asuntos Migratorios de Coparmex. Bienvenido. La licenciada Rosy Antúnez, representante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria del Instituto para las Mujeres en la Migración. Y finalmente el señor José Alfonso Lara Campos, del colectivo Migrantes Mexicanos Unidos. Para presentar los objetivos y moderar este panel, cedo la palabra a José Alfonso Lara Campos. Por favor, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro. Gracias por su asistencia. Estamos ante una situación bastante peculiar, que no es la primera vez que nos sucede en nuestro país el tema de la repatriación de nuestros connacionales. Sin embargo, ¿cuáles son las opciones que tenemos como gobiernos, como iniciativa pública
y como sociedad para reintegrar laboralmente o a la fuerza productiva a nuestros migrantes en retorno de Estados Unidos a México. En este foro, en este espacio, particularmente en esta mesa, nuestros ponentes nos van a dar esa luz que nuestros migrantes necesitan en este momento grisáceo en sus etapas como migrantes. Le cedemos la voz a la señora Dana Graver-Ladek, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México, para que nos deleite con su ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas y felicidades a los organizadores de la Cámara de Diputados por este evento tan importante en estos momentos muy complejos en términos de la movilidad humana. Desde la Organización Internacional para las Migraciones o la Agencia de la ONU para la Migración, llevamos casi 25 años de existencia y en casi todo este tiempo este tema de retorno, readmisión y reintegración ha sido sumamente importante para nosotros. Y no solamente cuando estamos hablando en el caso aquí de personas mexicanas repatriadas, pero también las personas migrantes y en términos de su inserción socioeconómica. Entonces es un honor estar con ustedes y también con tantos expertos en este panel. De hecho, la OIM es la única agencia de la ONU que tiene una política dedicada a ese tema de retorno, readmisión y reintegración de personas. Me gustaría compartir un poco en términos de la situación de movilidad humana que estamos viviendo en este momento. Obviamente hay la posibilidad de repatriaciones masivas de personas mexicanas desde los Estados Unidos, según los compromisos de la administración de Trump, pero también tenemos muchas personas extranjeras, migrantes que se encuentran aquí, que tenían planes de entrar en los Estados Unidos y según las cifras del gobierno de los Estados Unidos, en términos del registro de CBP-1, que fue esta aplicación para entrar en los Estados Unidos, habían 270,000 personas pendientes o con citas, 30,000 con citas o con planes de conseguir una cita, esperando su cita. Más las personas no registradas por ese sistema que se quedan en México, muchas personas varadas que según nuestros estudios, hacemos muchos estudios con las personas migrantes en México, nos han dicho que no quieren regresar a sus países de origen. Entonces, eso es una situación de movilidad humana muy compleja y obviamente también es importante reconocer el desplazamiento interno que también contribuye a esta situación compleja. Entonces, para nosotros es sumamente importante ver esa situación también como una oportunidad, que voy a hablar brevemente sobre eso. Pero primero, en términos de las personas mexicanas repatriadas, lo que vemos como una oportunidad es que esas personas pueden traer más recursos en términos de su conocimiento, en términos de su idioma, en términos de los trabajos que habían realizado en los Estados Unidos y cuando llegan aquí pueden traer todos esos conocimientos y habilidades a sus comunidades de origen. Pero también tienen ellos, esas personas, la desventaja de tal vez no tener esas redes sociales en sus comunidades de origen. También el lenguaje, si son jóvenes que llevan mucho tiempo en los Estados Unidos y tal vez no hablan el español muy bien, el desconocimiento de los servicios que se ofrecen a estas poblaciones y obviamente para personas como mujeres hay más barreras en términos de su empleo formal, y también personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces, lo más importante es que abordemos, que sea desde el gobierno de México o desde OIM, las otras agencias, la sociedad civil, etcétera, una atención diferenciada dependiendo en las necesidades de esas personas repatriadas mexicanas. Entonces, eso es justamente lo que estamos evaluando desde la OIM
en términos de salud, en términos de atención psicosocial, en términos de la comunicación, la información que estas personas están recibiendo. Y al final de ese panorama también necesitamos reconocer que hay personas mexicanas que no van a querer regresar a sus comunidades de origen, o no pueden por la situación de seguridad, o no quieren porque hay pobreza extrema o no hay oportunidades, entonces quieren ir a otras comunidades, o su intención es regresar a los Estados Unidos. Entonces, toda esta dinámica obviamente requiere un análisis muy profundo en términos de cómo desde todos nosotros que estamos aquí en la sala podemos abordarlo. Pero como mencioné, desde OIM vemos muchas oportunidades en ese sentido. También trabajamos muy a la mano con OIT en el tema de la inserción, o en este caso la reinserción socioeconómica de estas personas. Según los resultados de un estudio de Confederación Patronal de la República Mexicana, Comparmex, 40% de las empresas mencionaron que tienen dificultades de cubrir sus vacantes, y hay una estimación de 1.6 millones de vacantes en México. Entonces, para OIM es sumamente importante que vemos la oportunidad, especialmente dado las habilidades que esas personas mexicanas pueden traer a esas vacantes o al sector privado. En términos de OIM, tenemos una estrategia que desarrollamos para apoyar al gobierno de México, la sociedad civil, las otras agencias del sector privado, la academia, etcétera, en esos temas. Y eso es específicamente en términos de la repatriación o el retorno, readmisión y reintegración de personas mexicanas. Hay 3 pilares. Uno es ofrecer información para que cuando llegan a México ellos saben exactamente cuáles son los servicios, cuál es la ruta que ellos pueden tomar, muy a la mano con el programa que tiene el gobierno de México, México Te Abraza. También identidad legal, vemos como un reto para ellos que quieren tener acceso a su acta de nacimiento, el CURP, matrícula consular, pasaportes, RFC, etc. Entonces, en la primera instancia, la información, acceso a identidad y también los servicios de salud y servicios psicosociales. 2 es la protección de personas migrantes vulnerables. Me refiero a niños, niñas, adolescentes, acompañados o no acompañados, las personas que son mujeres embarazadas, personas con discapacidad, etc. Esas personas van a necesitar una atención específica. Y el tercer eje es facilitar el acceso a oportunidades de empleo. Y aquí es donde tenemos un programa que aborda el tema ambos de personas mexicanas retornadas y también personas extranjeras, las personas migrantes. Y eso se llama MECAL. Laura es la experta en MECAL. Si tienen preguntas, eso es el mecanismo de canalización laboral para personas migrantes que tenemos. Y desde ahí es donde estamos haciendo varias actividades concretas para promover esta inserción o reinserción de esas personas en el mercado laboral. Primero, ofreciendo información ambos a las personas migrantes sobre los procesos, pero también al sector privado en términos de cuáles son los perfiles de esas personas en movimiento y cómo pueden aprovechar esas personas que quieren buscar un trabajo. También la preparación para su empleo en términos de su capacitación e incluso desde cómo hacer una entrevista de ese vínculo, el enlace con el sector privado y esas vacantes. Y también capacitación al sector privado, que muchas veces no sabe, sí, obviamente con las personas mexicanas es distinta, pero para personas migrantes no es tan claro exactamente cómo se puede regularizar y cómo se puede contratar a una persona migrante. Entonces, hacemos también talleres, capacitaciones con el sector privado, también análisis a la legislación nacional, muy a la mano con OIT, con otras agencias de la ONU, y muy a la mano de eso es ese proceso de prevención de la trata y el tráfico de esas personas una vez que regresan de los Estados Unidos, personas mexicanas, o están entrando en México. Y tal vez para cerrar, nada más mencionar que
Lo que sí necesitamos y lo que vemos que sean personas mexicanas que entran a los Estados Unidos de una manera irregular o las personas que entran a México de una manera no documentada, es que lo que necesitamos en esta región son más vías regulares o vías legales para que esas personas no tengan que hacer esas rutas muy peligrosas con una falta de seguridad, poniendo su vida y la vida de sus familias en riesgo después de estar en un país que sea los Estados Unidos, Canadá o México en una manera irregular que también les ponen en más riesgos y vulnerabilidad. Entonces lo cierro ahí y muchísimas gracias por el interés. Agradecemos la participación de la doctora, gracias por su ponencia. En relación a los mecanismos de canalización laboral que ellos están trabajando, como pudimos escuchar, existen en nuestro país cerca de 1.6 millones de vacantes a los que se podrán entregar nuestros mexicanos en retorno de Estados Unidos a México. Enseguida tenemos la participación del señor José Mario Sánchez Soledad, titular del Comité de Asuntos Migratorios de la Coparmex. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, gracias a los organizadores por habernos invitado. Tuve la experiencia de ser presidente de Coparmex en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace 2 años y me tocaron varias crisis, ¿verdad? Porque tuvimos toda la crisis de haitianos, cubanos y luego venezolanos. Y como presidente de Coparmex, pues tuvimos que salir sobre todo por el invierno, que a veces tenemos temperaturas hasta de -7 grados como este invierno, a atender sobre todo a la migración extranjera. O sea, no tanto, ahorita el tema son los migrantes mexicanos retornados, pero el problema urgente ahorita en este momento es todavía la población extranjera, sobre todo los varados que están ahorita en todo el territorio nacional. Pero a raíz de eso nos metimos a tratar de encontrar una manera de regularizar a lo que le llamamos nosotros migrantes económicos, ¿verdad? Que son aquellos que están buscando solamente una mejoría en su estado económico para sus familias y que tenían como objetivo el llegar a los Estados Unidos. Ninguno contemplaba verdaderamente quedarse en México. Pero al quedarse por alguna situación, ha sucedido en varias ocasiones, porque los norteamericanos abren y cierran las puertas, o sea, cambian mucho la política constantemente, porque pues todos los que lidiamos en aquel entonces, 30,000, 40,000 ya no están. Y de repente nos llegaban 2,000 y salían 2,000, y llegaban 5,000 y salían 5,000, así. Pero sí algunos tuvimos que encontrar la manera de regularizar, y encontramos algunas formas creativas de lidiar con nuestra ley migratoria, ¿verdad? Para poder de cierta manera dar temporalmente durante el invierno pues un empleo formal sacando pues el CURP, el RFC y dándolo de alta en la formalidad. Y era alguna manera de regularizar, pero la realidad es que eso se ha aplicado de manera intermitente. A veces sí, a veces no, pero sí lo hemos logrado hacer. Entonces, toda esta experiencia, pues yo como primeramente me dieron el cargo de consejero delegado, también debo decir que esto es un cargo voluntario, nosotros somos empresarios y andamos en estos temas porque nos impacta también desde la perspectiva empresarial, pero pues va uno agarrando esta experiencia. Entonces quisiera primeramente darles esta experiencia de lo que hemos estado aprendiendo, primero yo como consejero delegado y ahora ya Coparmex, el presidente Juan José Sierra, ha decidido que ahora sea un comité de trabajo en donde vamos a tener muchas de las comisiones que tenemos dentro de Coparmex, seguridad y justicia, bienestar, inclusión, muchas cosas que tenemos, laboral, vivienda, pues para hablar en el tema de inmigración. Si me dan adelante, por favor. Miren, la primera experiencia en materia laboral, para personas voy a concentrarme primeramente en los mexicanos porque es el tema, ¿verdad?, del foro.
cómo vamos a tratar a todos estos retornados. Bueno, pues estas personas migrantes retornadas de Estados Unidos a México, lo primero que debemos de recordar es que en el momento en que ponen un dedito en suelo nacional, son ciudadanos mexicanos. Y muchas veces los queremos estar tratando como migrantes. O sea, lo quiero decir de manera respetuosa, porque ahorita o escuchamos en una de las presentaciones la doctora de Tijuana diciendo que a ciudadanos mexicanos no les querían dejar salir del albergue. Y eso es anticonstitucional. O sea, porque el mexicano tiene el derecho de libre tránsito. Entonces, cuidado con los programas, ¿verdad? Porque no estamos tratando verdaderamente a migrantes retornados, sino más bien estamos tratando a ciudadanos mexicanos que ya están de regreso en su patria. Entonces, cuidado con eso, porque entendemos la buena voluntad, ¿verdad? Pero son ciudadanos mexicanos y al llegar pueden hacer lo que ellos quieran. Se pueden ir a donde quieran, ir o no ir. Entonces, eso es importante. La otra parte es esta parte que se nos presenta, que es que tenemos desplazados internos por la violencia en muchas zonas del país, huyendo del crimen organizado. Entonces también tenemos una migración interna, pero alguna de estas se tuvo que ir y ahora que regresa, pues esos son también complicados porque ellos sí no pueden regresar y se van a tener que quedar pues en otras ciudades o estados que no. Entonces tenemos esta revoltura y esto me permite decir que cuando hablamos de migración es muy importante que sepamos que hay muchos tipos de aristas en el problema migratorio. Si escuchamos la definición del presidente Trump, dice que todos son criminales. Entonces para él la migración es crimen. Esa es una definición, ¿eh? Pero tenemos ahora migrantes, pues fíjense todos los migrantes, ¿verdad? Migrantes con refugiados, con características de asilo que los cubre el derecho internacional, tenemos migrantes económicos, tenemos desplazados internos, o sea, tenemos migrantes que están llegando también por la atracción de inversiones. Ahora tenemos en Ciudad Juárez, tenemos poblaciones de coreanos y de chinos, ya va uno al supermercado y ve uno escuchando idiomas que anteriormente pues no escuchábamos. Entonces, para atender cada solución, cada problemática requiere de una solución diferente y un enfoque diferente. Y cuando hablamos de migrantes, pues generalizamos. Y esa es una de las observaciones que nos gustaría hacer al foro, ¿verdad? Porque también cuando se presenta el programa, la situación del migrante, del retornado, o sea, que no olvidemos que traemos una crisis que va mucho más allá que solamente el retornado, ¿eh? O sea, que es la que más nos duele y es la que debemos de atender primero, pero no podemos tener una política no integral. O sea, el problema migratorio es mucho más allá. Lo primero que les quería mostrar es que lo que aprendimos es que antes de darles empleo o antes para cualquier migrante, lo primero que se tiene que hacer es atender integralmente en 4 realidades humanas. Se requiere de una estabilización en estas 4 realidades. Primeramente, su sentido de trascendencia. Las personas, imagínense ahorita el migrante que ha estado muchos años en Estados Unidos, que ya tiene un patrimonio, que tiene su casa y de repente es retornado, ya no se le olvidó el español. O sea, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Hacia dónde va? ¿Verdad? Entonces tenemos que se sientan valorados y ayudar en todo lo que podamos a que recuperen rápidamente su sentido de trascendencia. Para mí esa es la más importante. La segunda es esta cuestión de reconocimiento académico, ¿verdad? Lo intelectual, esta realidad intelectual, todo lo que se decía de revalidación de estudios, etcétera. Miren, les voy a decir una cosa. Yo estudié la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad del Paso, Texas, y hasta el día de hoy no he podido revalidar mis estudios. Ciudadano mexicano, hasta el día de hoy. Y tengo una maestría en una universidad, de la Universidad de Chihuahua, Universidad Autónoma de Chihuahua,
y pude estudiar la maestría porque obligué al consejo de la universidad que me lo hiciera, porque si no los iba a demandar, porque con mucha orgullo siempre andan promoviendo cómo están mandando a estudiar al extranjero a todos estos mexicanos, las universidades mexicanas, y luego cuando regresan no les revalidan los estudios, porque la soberanía, y las escuelas patito y quién se cuenta, te dicen un chorro de cosas. Pero no es tan fácil, esto se los digo, yo soy ciudadano mexicano y no he podido revalidar, imagínense un inmigrante. Entonces se requiere verdaderamente una reforma. La otra cuestión es el bienestar físico y emocional, la parte biológica, ¿verdad? Ahorita tenemos más de, no sé, miles de personas en Ciudad Juárez con un suétercito delgadito en temperaturas de -7. Y muchos de ellos pues de climas tropicales. Y luego al último pues el apoyo material, y ahí entra todo lo que tiene que ver con el empleo y otro tipo de situaciones. Entonces lo primero es esta atención integral. Este sentido de trascendencia, les decía, ya lo hablé, lo voy a pasar, pues la principal herramienta para los ciudadanos mexicanos que van a entrar al país en retorno es la reunificación familiar. Esa es la número 1. O sea, lo que quieren es juntarse con sus familias. También en el día de hoy se oyó de que más del 90% se quiere ir con su familia inmediatamente. O sea, solamente se va a quedar un 10%. Entonces, la reunificación familiar, y yo no veo que estemos preparándonos para eso. Yo veo en Ciudad Juárez, con todo respeto, que están poniendo unas carpas y 2,500 camas, pero no veo teléfonos, no veo descuentos en los autobuses para que la gente se vaya, no veo mecanismos para verdaderamente comenzar a retornar gente, los que se quieran ir, que es el 90%. ¿Sí? Entonces la reunificación familiar tiene que ser la estrategia, no el encerrarlos, no dejarlos salir, eso no, son ciudadanos mexicanos, ¿verdad? El acceso a servicios psicosociales y esta narrativa de positiva. O sea, ahorita es el momento de hablar de recuperar el campo mexicano. Ahorita es el momento de hablar de la necesidad que tenemos de toda esta gente que ha verdaderamente crecido, ya se dijo, muchos de ellos vienen diferentes, no son los mismos, ¿verdad? Vienen capacitados, vienen educados, vienen etcétera. Entonces, el volverles a dar un sentido de trascendencia es muy importante. La que sigue, por favor. El reconocimiento académico, ya lo mencionamos, todo lo de la revalidación. Lo que sigue, la parte, la siguiente lámina, por favor. A ver, no, ¿quién está cambiando ahí las láminas? El bienestar físico y emocional. Y lo que sigue para terminar es la parte del apoyo material. Sin duda alguna, tenemos que hacer una estrategia para reconectar a lo laboral, ojalá y sea en lo formal, ¿no? Pero pues tristemente la mayor parte de nuestro empleo es informal en el país. Pero yo voy a hablar de lo que necesitamos para integrarlos a la formalidad. Después de estar ya varios años tratando estos problemas, alcanza uno a entender que el problema migratorio acaba siendo un problema poblacional. Y eso pues después lo podemos ver en la Constitución, porque también se mencionó que la Secretaría de Gobernación, hay una subsecretaría que ahora antes era nomás de población, ahora es Derechos Humanos, Migración y Población, y está precisamente en el marco constitucional y es un problema poblacional. Para poder hacer una estrategia de reinserción de empleo a la formalidad, lo primero que necesitamos saber es cuántos somos y dónde estamos, porque no sabemos. Y ahorita les voy a poner el ejemplo por qué digo eso. Lo que sigue. Miren, en términos de COVID, nomás se vayanle sumando, ¿verdad? Lo oficial son 334,000 muertos. Algunos dicen que fueron hasta 800,000, 1,000,000, pero vamos a agarrar los 334,000, ¿verdad? Síganle lo que sigue. En muertes violentas,
estamos hablando del 2015 para acá, van casi 300,000, ¿verdad? Son oficiales, estos son datos oficiales. Ahí llevamos casi 700,000 personas. En desaparecidos, oficialmente 114,000. Ahí vamos ya cerca del 1,000,000 de personas. Bueno, no se alcanza a ver, pero si ustedes ven en un impacto de factores demográficos que están pasando ahorita, que han pasado en México, y los sumas, y te pasa esta cantidad de 12.2 millones de personas extranjeras indocumentadas en Estados Unidos, y 6 millones de esas eran mexicanas, y 400,000 personas desplazadas entre el 2006 y 2023. Vamos a ver, ahí que alcanzas a ver que traemos un hueco poblacional que pudiera ser entre 6 y 11 millones de habitantes, ¿eh? No les digo cuánto, porque la realidad es que no sabemos, la información está muy… Pero lo que sí alcancé a oír es una experiencia que cuando comencé a hablar de contratar desde Ciudad Juárez, siendo presidente de Coparmex, Ciudad Juárez, comencé a hablar de darle empleo a migrantes. Me comenzaron a hablar de toda la República. Y de repente de Oaxaca, pues claro que de Quintana Roo, cuando dije, no, esto está cañón, una frase, es cuando me habló el presidente municipal de Río Frío, que es del pueblito este que está entre Puebla y la Ciudad de México. Me dice, oye, ¿cómo le hago para contratar migrantes? Porque no tengo para barrer las calles del pueblo. Dime cómo le estás haciendo para regularizar. En ese momento estábamos en otra situación en Ciudad Juárez, traíamos lo del nearshoring, ¿eh? Y estaba el trabajo, mucho trabajo, y las industrias extranjeras están pagando, no lo van a creer, 50,000 pesos de bono de contratación porque no hallaban gente en Ciudad Juárez. Y a mí me tocó juntarlas y decirles, oigan, no hagan eso, como que 50,000 pesos por contratarlos, ¿saben el desorden que van a armar con eso? Pero así estaba desesperada la gente. Y me decían, no, pues vamos a hacerle como le hacíamos en Juárez antes, vamos a traernos a todos los de Oaxaca y a todos los de allá para que vengan a trabajar, y de Veracruz, para que se incremente el empleo maquilador. No hay gente. Y eso no lo podemos creer. En México es un dato que no creemos, pero cuando comenzamos a ver que la política poblacional en México no existe, te los digo con todo respeto, se ha disminuido al control de la natalidad y al aborto, de veras, y ahorita ya están haciendo menos mexicanos que los que se están muriendo. O sea, estamos teniendo el mismo problema, nomás que en un grado menor, porque todavía tenemos oportunidad de revertirlo, que los Estados Unidos, que no va a tener gente para que paguen sus pensiones, y pregúntenle a Francia, pregúntenle a España, pregúntenle a toda Europa, donde ya no tienen jóvenes. Entonces, aquí ya tenemos las primeras señales de que no hay suficiente gente. Yo a mucha gente le digo, el nearshoring, ¿con qué gente? ¿Con qué energía? Y estoy mirando humana, no nomás la otra. Entonces, este problema es el primero que a mí me gustaría que abordáramos, que verdaderamente tuviéramos la información real de cómo está la población en México, ¿verdad? Porque lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, en Canadá, pues miren, ya 36 millones, ¿verdad? España 700, y los vemos y hasta los presumimos, ¿verdad? Pero son mexicanos que se fueron de México y que ahora los estamos necesitando, ¿eh? Entonces, este problema, pues sí puede ser una oportunidad. Es una gran oportunidad, ¿verdad? Pero nos tenemos que poner a trabajar con seriedad. En el empleo y el COVID hay otras situaciones que sucedieron. Por ejemplo, mucha gente, fíjense, el empleo disminuyó 2.1 millones de empleo del 2021 contra respecto al 2020. ¿Qué pasó? Mucha gente aprendió que le iba mejor en la informalidad que en la formalidad y ya no regresó a sus trabajos. Aprendió a vender en internet, aprendió a hacer pasteles, aprendió a ir a Costco y comprar pasteles, porque es un fenómeno en todos lados, ¿verdad? Y andar vendiendo pasteles de Costco. O sea, la gente aprendió que
que podía sobrevivir a través del emprendedurismo. Y mucha gente no regresó. Y miren, yo estoy a favor de los programas sociales, pero los programas sociales también tenemos casos en donde hay familias que están recibiendo 5, de a 5,000, 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 la abuelita, el otro abuelito, el papá, la mamá, y hay gente que está recibiendo 20,000 pesos mensuales y con eso la libran y ya no están trabajando. Entonces tenemos que comenzar a discutir estos temas con seriedad, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo en la justicia que ha traído los programas sociales para mucha gente que lo requieren realmente, pero también hay gente que no lo requiere y está abusando. Y esto también suma al problema que tenemos de este hueco de recurso humano en nuestra economía. Otra cosa que quisiera mencionarles, miren, es el empleo informal. Lo que sigue, por favor. Pues resulta que cuando comienzo a platicar de estos temas, ayer en el Consejo Nacional de Coparmex, se me comienzan a acercar, FEMSA, oye, no tengo gente para cajeros, construcción, no hay construcción, no hay gente, no hay albañiles, no tenemos albañiles, choferes necesitamos decenas de miles en México. No hay, o sea, si comenzamos a analizar y no tenemos también la información, esta es información que nosotros hemos ido, porque tenemos acceso de más o menos cuál es el déficit de trabajadores por sector, ¿sí? En México. Y lo mismo es en Estados Unidos, y son muy similares los sectores, nada más que si aquí hablamos de 1,600,000 más o menos lo que en todo el país, lo que traemos de escasez laboral, en Estados Unidos traen casi 7 millones, pero son los mismos sectores, entonces vamos a competir por los mismos sectores. Lo que sigue, por favor. Bueno, se mencionaba que Data Coparmex, que estas son las encuestas que mandamos a los 71 centros del país a preguntar cómo están batallando en materia de recurso humano, pues 38% nos dice que traen dificultad para cubrir vacantes, el 26% nos está diciendo que hay escasez de trabajadores calificados, el 15% falta de recursos para ampliar el personal, negociaciones salariales, rotación de personal, etcétera, es cuestiones de datos que nos están llegando. Bueno, entonces, ya voy a terminar. Lo que sigue, por favor. No hay suficiente gente para el desarrollo, necesitamos hacer ese cambio cultural, evitar lo que está pasando en otros países, como mencionaba, y también es necesario cambiar la idea de que somos un país exportador de gente, porque ya necesitamos ser un país receptor de personas. Pero para poder hacer una política migratoria responsable necesitamos saber cuántos y dónde estamos para poder llenar y no crearle un problema al país, porque ese es otro tema. Miren, estamos dando solamente por la parte humanitaria, pero hay cuestiones muy, muy válidas como es la seguridad interior y la seguridad exterior, ¿verdad? Que también le tenemos que entrar, Le decía yo ahorita a la del DIF, le decía, mire, con el protocolo que está diciendo ahorita usted mencionando, yo lo agarré ese protocolo y agarré una familia de 5 ecuatorianos y hice, porque así fue, o sea, a fuerzas casi, de que por respetar el protocolo del derecho de los niños ecuatorianos, porque el protocolo le aplica no solamente a los niños mexicanos, el derecho le aplica a todos los niños. Entonces, el protocolo dice que si hay un niño, el papá tiene derecho a tener una visa de trabajo. Pero cuando tratamos de decirle al Instituto Nacional de Migración, aplíquenlo el protocolo, no, porque ¿sabes cuántos traen niños de los migrantes extranjeros? Entonces, pues vamos a regularizar esa vía a miles y se nos va a venir un problema. Entonces, sí hay situaciones de interés de seguridad nacional y de seguridad interior que tienen que también discutirse de una manera muy franja y muy responsable. No podemos entrarle nada más desde la perspectiva humanitaria, porque el país también tiene esa problemática. Termino con esto. El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua me dijo, no me humanices, por favor, el problema migratorio. Le dije, ¿cómo puede ser posible que me digas que no humanice el problema? Pues sí, dice, nada más que tú
lo estás viendo de la perspectiva humanitaria y yo lo estoy viendo desde que ahora porque este es otro problema, los migrantes que están pasando por las redes del crimen organizado y de las tratas, que es un problema que nadie quiere ver, pero ya representa, nada más de chinos que están pasando por México a Estados Unidos, son 1.500 millones de dólares al año. Y en el estado de Chihuahua, me dice mi secretario, me dice, ya me representa 100 millones de dólares mensuales en materia de lo que está cruzando, no este problema de los migrantes económicos, sino las de las redes del crimen organizado, representan 100 millones de dólares mensuales en Chihuahua. Y entonces se me volvió a los asesinatos, los homicidios para arriba de nuevo, pero ahora ya no se están peleando por el territorio la venta de drogas en la ciudad, sino ahora son los polleros que se están peleando el territorio por el cruce de migrantes. Entonces, tenemos mucho trabajo, diputada, muchas gracias por la invitación, muy necesario el foro. Y sí les quiero dar el último comercial, con eso termino. En estos momentos, la crisis inmediata son los migrantes extranjeros varados en territorio nacional. Yo me asusté ahorita cuando dijo que eran 270,000 lo que quedaron de citas de CBP One suspendidas. En Ciudad Juárez hemos detectado alrededor de 5,000 y andan en un estado verdaderamente de abandono, sujetos al crimen organizado y sujetos porque cualquiera los puede, porque no tienen una identificación, porque no pueden trabajar. Muchos de ellos venían en tránsito y se quedaron varados y ahí están. Y lo que me preocupa, por eso lo integral, de que por estar concentrados en el patriótico y bien intencionado atención de los migrantes de retorno y olvidemos por completo a los migrantes extranjeros que también son los que tienen la crisis mayor en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la participación del doctor José Mario Sánchez Soledad, que nos ha presentado una disertación bastante acertada en relación a la problemática de los mexicanos en retorno, que nos sirva para la reflexión, el análisis, pero también para actuar en favor de nuestros connacionales y, como lo dice él, también de los migrantes que vienen hacia México. Enseguida viene el licenciado, el señor José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en México. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio. Saludos a todas y todos y a la diputada por haberlo organizado. Yo voy a hablar, debo decir, un poco más en el ámbito de la salud, como se podrán imaginar, siendo Médicos Sin Fronteras, pero espero que esto que voy a hablar también se pueda ligar con la siguiente mesa, con mis compañeros de las otras organizaciones más del sector humanitario, digamos, porque eso es lo que somos nosotros, una organización médico-humanitaria. Y bueno, un poco como darle antes de dar como algunos puntos de preocupación que tenemos en Médicos Sin Fronteras, un poco de contexto, quiénes somos, para quien no nos conozca. Somos una organización internacional con presencia en más de 75 países y más de 65,000 colaboradores. Y en México nuestra presencia data desde el 85, desde el terremoto, de hecho, y con distintas respuestas, pero la atención que llevamos para la población en movimiento data desde hace más de 12 años. Entonces ya hemos pasado, se puede decir, por distintos gobiernos en Estados Unidos y distintos gobiernos acá. Nuestros equipos actualmente ofrecen atención médica y humanitaria a lo largo de la ruta en Panamá, en Honduras, en Guatemala y en México. Aquí en México estamos en este momento en Tapachula, en Coatzacoalcos, aquí en la Ciudad de México, y en el norte en Reynosa, Matamoros y Ciudad Juárez, aunque mantenemos una capacidad de movilizarnos en donde se dan acumulaciones de personas y donde detectamos necesidades específicas, pues por producto de estas acumulaciones. Y hemos estado en muchísimos estados y localidades, en Guanajuato, en Hidalgo, en Querétaro, en Tabasco, en Tenosique, etcétera, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Nuestros equipos ofrecen atención obviamente médica de salud primaria, hay que decir. Después nos coordinamos con las jurisdicciones sanitarias para hacer referencias para casos que puedan ser más complicados.
ofrecemos obviamente servicios de promoción de la salud, sobre todo a la ruta migratoria, que la gente sepa de alguna manera qué medidas tomar para proteger su salud. Atención en salud sexual y reproductiva, y ahí un punto importante en atención a víctimas de violencia sexual, que como saben a lo largo de la ruta es muy común que se dé desgraciadamente casos de violencia sexual. Y algo también muy importante es la atención en salud mental, incluida la psiquiátrica, porque bueno, por un lado tenemos personas que han huido de contextos probablemente muy violentos, y en algunos casos pues, sufren todo el estrés de pasar por la ruta y por los peligros de la ruta y de enfrentarse al crimen organizado, y en algunos casos hay que decir, la gente viene con problemas crónicos y pueden ser cualquier tipo de enfermedad de salud mental, como puede ser incluso el Parkinson, digamos, ¿no? Pero, y otros, otro tipo de enfermedades, ¿no? En estos momentos, como lo hemos dicho, estamos muy preocupados claramente por este cierre abrupto de todas las, por cierto, por ahí preguntaban, todas las alternativas legales para solicitar asilo están al menos temporalmente cerradas, todo bajo el criterio de que es una emergencia declarada por el presidente Trump, una emergencia de inmigración, y eso, como mencionaban, pues ha dejado a muchas personas varadas en el país, que ya tenían cita, como mencionabas, Dana, y bueno, nosotros incluso tuvimos atenciones de brotes de ansiedad y muy severos en los días posteriores. La gente no sabe qué hacer, y la incertidumbre, hay que decir, obviamente para ellos es gigantesca, y también para nosotros, las organizaciones, de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, en estos años anteriores también vimos efectos de distintos programas, como el Quédate en México, que ahora también se intenta como volver a implementar, que tiene efectos también muy perjudiciales, porque la gente tiene que esperarse en México en estos contextos que suelen ser muy peligrosos y se vuelven obviamente mucho más vulnerables en entornos hostiles y además sin acceso a servicios básicos. Pero bueno, volviendo al tema de las personas en retorno, hay que decir que en estos años que hemos tenido trabajando, nuestros equipos han respondido a estos picos de deportaciones que ha habido. Principalmente, un ejemplo puede ser cuando se dieron las deportaciones, sí, en el periodo de Obama, pero también en el periodo de Trump, 2018, 2019, por ahí. Y a partir de esas experiencias sabemos que las deportaciones pues, tienen un efecto también muy grave en la salud y en la salud mental de las personas. Estamos hablando de personas que son detenidas abruptamente, que obviamente en muchos casos son separados de sus familias, que imponen una carga muy fuerte en términos de violencia emocional, estrés y obviamente exposición a la violencia muchas veces, sobre todo cuando, y lo mencionaban hace un momento, cuando estos procesos son hechos por la noche, y entonces imagínense llegar con lo puesto y que te dejen a mitad de la noche en Reynosa, ¿no? Y eso, ahí hay un riesgo que siempre hemos estado haciendo incidencia para que al menos estos procesos pues, no sometan a las personas a más riesgos, ¿no? Y como mencionaba, pues sí, muchas personas son detenidas de improviso, algunas veces no pueden ni siquiera de verdad agarrar un suéter, ¿no? O algo con que cubrirse, y son detenidas a veces por varios días en estos centros de detención. Y una cosa que se nos escapa quizás es que muchas veces a lo mejor estaban en un tratamiento crónico, hipertensión, diabetes, y a veces ni siquiera eso pueden llevar consigo. Y lo que hemos detectado cuando hemos estado en nuestros momentos de recepción es que muchos vienen, por ejemplo, muy descompensados con algún tratamiento que no se siguió o una enfermedad crónica que no se siguió, ¿no? Y obviamente pues en shock, ¿no? Entonces por eso es muy importante, y eso es también un poco la incidencia que estamos haciendo de tener estos primeros puntos de toque con estas personas, nada más cruzar, porque pues hay una situación probablemente de salud que tenga que ser atendida de inmediato, pero también de shock, y que la gente, por ejemplo, que está en una situación de ansiedad por de pronto encontrarse en un lugar que desconoce, que reconozca que sus síntomas son normales en una situación así, y hacer un poco de contención y primeros auxilios psicológicos, ¿no? Eso lo hemos hecho, y obviamente estamos listos para hacerlos en caso de que esto se vuelva a recurrir, ¿no? Y bueno, como mencionaban, hablamos de personas también que quizás han perdido, digamos, sus raíces o sus contactos a nivel del país, que llevan muchos años fuera,
que ya no tienen familiares a quien contactar o que no quieren o que tienen miedo de volver a sus comunidades de origen, ¿no? Y eso obviamente sin contar a las personas que llegan y que no son de nacionalidad mexicana y que no tienen ningún tipo de contacto, ¿no? Y hay que decir que todo esto se suma también al estrés y a la angustia de haber vivido quizás por años en una situación de irregularidad documental, enfrentar falta de acceso a servicios médicos en Estados Unidos, por ejemplo, por miedo, ¿no? Y una situación que es de extrema vulnerabilidad y exclusión en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que son muy complejas y muy, digamos, que concatenan muchos aspectos de la vida de las personas. Y bueno, ante esta posibilidad de que puedan darse estos retornos, obviamente nuestros equipos en este momento, en los lugares en los que les mencioné, estamos muy atentos y siguiendo la evolución de la situación y en coordinación a nivel local, con las organizaciones locales, con los albergues, con las autoridades locales y también a nivel, digamos, de federal, y pues estamos listos para responder, pero como mencionaba, es muy importante también no olvidar que tenemos esta población que está en estos albergues, que en este momento además quizás todavía no se atreve a decidir qué va a hacer, si va a emprender el regreso, si se va a quedar, si van a esperar a que quizás en unos meses Trump cambie de opinión y se abra alguna vía legal que pudieran volver a acceder. Entonces esta incertidumbre también pues tiene a estas personas ahí varadas, y entonces sí nos preocupa que la deportación masiva que se pueda dar pueda saturar la capacidad de gestión de estos albergues, de los centros de salud, etcétera, y deje pues desprotegida a las personas que se han quedado y que quizás no son nacionales, pero que también pues requieren la atención, ¿no? Consideramos que es crucial poner en ese sentido énfasis en la capacidad de gestión y de acceso a la salud para las personas en retorno, pero también para las personas que no son nacionales mexicanas, y también a los mexicanos que no quieren volver o no pueden volver a sus lugares de origen, ¿no? Hablamos de personas con enfermedades crónicas, que necesitan algún tipo de atención en salud mental o psiquiátrica, y obviamente servicios de salud reproductiva. Y hay que decir que también en ese sentido y trabajamos mucho, y es importante construir capacidades a nivel local para que estas capacidades puedan otorgarse a las personas en caso de que se den estas acumulaciones masivas. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en términos de salud mental, incluida la psiquiátrica, para que incluso haya dotación de medicamentos psiquiátricos en las unidades de salud, ¿no? Porque la gente puede tener un brote, ¿no? Y porque en una situación difícil, y a lo mejor pues no hay una persona con capacidad obviamente de recetar y de dar seguimiento a un caso más severo de salud mental, y a veces no hay ni siquiera la medicación disponible en las clínicas, ¿no? Otro punto es, que ya lo mencionaban por ahí, es el acceso a la salud a casos que más bien es acceso a salud vinculado a casos de protección, y hablo principalmente, probablemente, de niños y niñas no acompañadas, que en una situación de una necesidad de salud hay una complicación y hay que diseñar un protocolo para que esos niños y niñas, pues obviamente no hay un tutor quien toma decisiones, etcétera, y entonces es necesario, afortunadamente, que el DIF intervenga, etcétera, pero es necesario que consideremos que se pueden dar esos casos, ¿no? Y también está el tema de la barrera, las barreras al acceso a los servicios, que incluso pueden tener que ver con el idioma. Como mencionaba, tenemos mediadores culturales, y es muy importante que a cierto nivel haya capacidades de traducción, de mediación cultural. Como sabemos, tenemos haitianos, pero también incluso gente que viene de Senegal, de Afganistán, de China, de Ucrania, etcétera, ¿no? Y incluso pues de comunidades indígenas mexicanas, etcétera. Entonces es importante tener, o de la región, comunidades indígenas también de la región, tener capacidades en ese sentido para poder echar mano de mediadores culturales que no representen una barrera para que las personas puedan acceder a los servicios de salud o a otro tipo de servicios vinculados a la protección, ¿no? Obviamente también nos preocupa el tema de que, bueno, pues en este momento el programa contempla estas 10 ciudades, pero quizás, y hay que contemplarlo, se tenga que extender, quizás tenga que haber otros puntos, no sabemos en dónde se van a dar, por ejemplo, las principales deportaciones, y obviamente nosotros también nos mantenemos en este momento con esa, digamos, el ojo en la mira para ver en dónde nos tenemos que ubicar, pero quizás también las autoridades puedan considerar que esos 10 ciudades, 10, 11 que se han elegido,
quizás tengan que crecer o quizás algunas cerrarse y abrirse en otras zonas, ¿no? Y bueno, sí, obviamente el tema de que las personas de otras nacionalidades conozcan los documentos con los que van a poder transitar en caso de que se encuentren deportados, si se van a poder usar la fórmula migratoria múltiple, si van a poder tener el permiso humanitario, etcétera. Creo que es muy importante la información concebida también como parte de la ayuda. La gente necesita información. Y por último, es algo que quería mencionar porque estamos muy preocupados porque, como han escuchado, el gobierno de Trump está cancelando mucha de la financiación que se daba a las organizaciones a través de USAID o a través de las aportaciones a las agencias de Naciones Unidas. Eso nos preocupa mucho porque afecta tanto a las organizaciones pequeñas locales que recibían algún tipo de financiación de los Estados Unidos, de USAID, pero también las grandes agencias y también las grandes organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras no recibe fondos del gobierno de Estados Unidos y no nos afectan estas disposiciones, pero sí nos afecta la reducción de capacidades que esto va a implicar, ¿no? Porque de alguna manera en algunos casos nos podemos quedar solos para resolver todos los problemas que antes nos coordinábamos para hacer, ¿no? Entonces es muy importante que también desde el gobierno se considere la posibilidad de cubrir estos vacíos que se van a generar, porque probablemente muchas agencias y muchas organizaciones y muchas ONGs pequeñitas de la sociedad civil se queden sin financiamiento en los próximos meses y eso puede tener un impacto muy, muy importante, ¿no? Ya termino nada más diciendo que obviamente estamos listos para responder y para coordinarnos con las autoridades, porque pues estamos enfrentando una situación que es muy, sí, nos descontrola a todos, pero que pues es importante que lo hagamos de manera coordinada y que pensemos principalmente que hablamos de seres humanos antes que nada, ¿no? Muchas gracias. Gracias al señor José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en México. Ahí queda su participación también para que enseguida viene con su participación el señor Pedro Américo Hurtado Oliveira, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Afonso. Quería agradecer a la diputada Evangelina por convocarnos aquí en esta mesa en un momento muy importante. Yo voy a pedir disculpas porque traté de reorganizar un poco escuchando a mis antecesores. Creo que capaz que seré un poquito desprolijo, ¿no? Pero la idea es eso, un poco más aquí, y quisiera felicitar a aquella diputada por tener aquí en esta casa, una casa importante, no solo porque está aquí tratando de abrir ese foro de debate para poder ver cómo responder a ese tema, pero también una casa que como un poder legislativo ratifican los convenios internacionales. Y aquí quería explicarles, si me perdona mi jefe, aquí lo voy a explicar por qué es mi jefe. Aquí es importante, y yo voy a tratar no diría desglosar un poco la política integral que tú mencionaste ahorita, y capaz que un poquito abordar el cuarto eje, ¿no? Porque justamente eso va a explicar por qué estamos parados como una agencia especializada de las Naciones Unidas eminentemente normativa. La OIT, todas las agencias de las Naciones Unidas, fondos y programas, son la más diferente. Tenemos 106 años y hemos pasado por varios momentos. Inclusive se formó tras la Primera Guerra Mundial, en donde muchos combatientes y soldados tuvieron que regresar a sus países también, y eso involucró un movimiento migratorio en Europa enorme. Y eso hizo con que la organización de trabajo pudiera armar su estructura, su gobernanza a partir de un mecanismo tripartito. Y aquí es a qué me refiero, a Coparmex,
porque tenemos dentro del mundo de trabajo, y aquí es de qué se trata, ¿no? No hay cómo discutir políticas públicas o leyes o normas o programas o actividades sin tener sobre la mesa o alrededor de esa mesa los actores del mundo de trabajo, los actores genuinos, como las cámaras empresarias, las organizaciones de las y los trabajadores, los sindicatos y obviamente el Estado, ¿no? Que justamente es lo que va a aportar y ratificar esos convenios. Y esa estructura tripartita puede parecer normal, pero no lo es, porque la gente no entiende que para una política de integración de sus propios nacionales o de migrantes es importante que ellos estén en la mesa. Por eso me da mucha alegría saber que dentro de Coparmex, que es uno de los actores empleadores que tiene asiento en la OIT. Es mi jefe, son mis mandantes. Y las cámaras empresarias, Coparmex y Concamín, son las dos cámaras empresarias que deciden, apoyan, discuten y aprueban normas internacionales en la OIT, así como las centrales sindicales, ¿no? Como la CTM, la CROC, la CROM, la UNT y otros más sindicatos. Es el mundo de trabajo, y eso que queremos traer aquí para que ustedes entiendan para qué estamos parados como OIT. Somos los más discretos. La OIT no toma partido porque entendemos las circunstancias empresarias, entendemos la importancia de una voz colectiva para poder defender a las y los trabajadores bajo un espacio productivo y también el papel del Estado, que tiene que consolidar políticas públicas. Y aquí quisiera justamente mencionar que son las normas que están por detrás de todo. Bueno, aquí ahorita se está hablando de jornada laboral, ¿verdad? Se habló de muchas otras cosas del año pasado, en ese sexenio anterior, justamente basadas en las normas de la OIT. Son normas que México ha ratificado y ha impuesto y aplicado y aprobado una reforma laboral trascendente. Y eso es algo que quería mencionarles aquí, escuchando un poco, más allá de todo eso, el impacto psicosocial de las y los mexicanos regresados. Es importante que esos que están regresando entiendan que aquí en México tenemos un contexto laboral diferente. Capaz que ustedes han visto y escuchado, inclusive esta casa ha aprobado varias leyes, que esa reforma está imponiendo una dinámica productiva que hace con que México sea, la verdad, una oportunidad de generación de empleos dignos y decentes. Y es eso que queremos para que esos mexicanos y mexicanas que están regresando, que ya perdieron y que no saben que estamos en otro contexto, en donde es importante que su reintegración económica sea bajo una formalidad. Muchas veces, aunque Estados Unidos han trabajado, comprado casas, carros, pero están bajo un esquema laboral, diría informal. Y muchas veces, en varios estados, en Estados Unidos, no se reconoce la importancia de una negociación colectiva o de un contrato colectivo en donde tendrían sus derechos más o menos, no diría respetado, pero menos considerado. Los migrantes mexicanos o otros en Estados Unidos no pueden asociarse a un sindicato. Y eso demuestra que están desprotegidos, porque están bajo varios mecanismos laborales, muchas veces precarios. Y esa lógica, capaz que están trayendo sin saber que aquí en México tenemos otro contexto. La reforma laboral, bajo la cual tenemos derecho a un salario mínimo, tenemos derecho a descanso, a vacaciones dignas, se aprobó en esta casa, ¿no? Se estaba por discutir la jornada, sabemos también lo que eso va a implicar en varios sectores diferentes de la economía mexicana, pero lo que sí queremos y sabemos la importancia es que en ese contexto de regreso, bajo las condiciones emocionales, psíquicas y familiares, va a ser muy complicado poder hacer con que ese contexto de reintegración se dé bajo esa estructura formal productiva. Coparmex, Concamín, que tiene una red de empresas, de empleadores, de patrones. No es cualquier sector privado que deberíamos hacer con que esas personas regresadas tuviesen una reintegración laboral. Tenemos que ver justamente esas empresas afiliadas a cámaras, que son las cámaras que están cumpliendo con las normas laborales, que también ellos mismos pudieran aprobar a nivel internacional. Y México está en otro patamar. Esta reforma laboral que México implementó, tenemos una ley de outsourcing, tenemos el tema de género, las trabajadoras del hogar, varios elementos que se generó en este espacio que están bajo esa reforma laboral. Y es muy importante que también tengamos esa capacidad de poder
en ese momento de reintegración económica y laboral se pudiera darse también ese contexto, un contexto que está poniendo México en otro nivel productivo. Y es eso que queremos garantizar. Creo que aquí tenemos varias normas aquí para todos los temas cualquiera. Hay una norma de la OIT que México ha ratificado. Y por ratificar tiene un rango constitucional de un tratado internacional. Y eso hace con que las políticas públicas mexicanas, las políticas públicas para las personas migrantes, tengamos aquí en México, que está en proceso, y ya hablamos con la diputada hace un par de días, la importancia de que se avance en 2 convenios importantes relacionados a migración laboral. Y eso va a dar la estructura internacional, la lógica de derechos humanos y derechos laborales que sí ameritaría para poder que esa política pública que estamos aquí tratando de buscarla, esa coordinación entre los varios actores se den bajo esas normas, que se desarrolló y aprobó dentro de la propia OIT, convenios 97 y 143. Son 2 convenios que ya, porque hubo varios momentos sin tener todavía lo que estamos enfrentando en ese contexto actual, las personas de movimiento que vienen de varios lugares, que sí podrían tener a México como un destino fijo, los empresarios se preguntaban, pero tenemos un cupo, no podemos contratar tantos o X números de extranjeros. O sea, todos esos elementos de la ley mexicana actual estarían resueltos si ese convenio fuera ratificado, porque se estaría desmistificando algunas interpretaciones importantes para que el sector productivo mexicano, que necesita de mano de obra, como tú bien aquí nos mostraste, pudiera hacerlo de manera sólida, segura, ¿no? y permanente. Entonces aquí, más allá de todo lo que estamos aquí comentando, lo que tratamos de hacer como una oficina de una organización internacional normativa y tripartita es que justamente esos actores del mundo del trabajo también pueden estar presentes en esta red de protección que se está armando. Mencionaste recién la Secretaría de Gobernación, que está tratando de coordinar esa política pública. La CCE, ¿no? Con Conservantes apoyó y está ahí con las varias empresas. Necesitamos que los sindicatos también estén por ahí, porque en el lugar de trabajo que un sindicato organizado, legítimamente elegido por sus trabajadores, que negoció contratación colectiva, ¿no? Negocios y condiciones de trabajo, salarios, estén ahí para evitar que esas personas regresadas o los migrantes extranjeros no estén bajo un contrato precario. Y eso significa poder acompañar y saber sus derechos laborales, sociales, económicos, ¿no? y familiares. Y aquí, porque creo que tenemos la mesa bastante densa, pero quería, como la OIT es muy normativa, y aquí estamos tratando de poder apoyar los actores del mundo del trabajo, lo que estamos haciendo en esa materia en particular, y eso ya se hizo hace unos 4 años, 5 años, cuando la Secretaría de Trabajo decidió reformular su estructura pública de empleo, el Servicio Nacional del Empleo. Y fue a partir de nuestra experiencia en Chiapas que conseguimos con el propio gobierno armar, entender y poder establecer mecanismos, protocolos, manuales para que las oficinas de empleo pudieran entender las necesidades, reconocer competencias laborales de muchos trabajadores que vienen de otros países que tuvieron que escapar y no consiguieron llevar sus diplomas o sus certificados, cómo poder también hacer lo mismo con los mexicanos y mexicanas regresados, reconocer sus competencias adquiridas en Estados Unidos. Y eso hace parte de toda una estrategia para que el Servicio Nacional de Empleo esté en el centro de esa política de reintegración de las y los mexicanos regresados, porque ellos pueden hacer el match con las empresas. Lo que se firmó con Gobernación es eso, que el Servicio Nacional de Empleo y las empresas afiliadas a esas cámaras pueden estar ahí lanzando sus ofertas de empleo, pero no un salario mínimo más $1, que fueran salarios que sean justos. Y ahí quería mencionarles que también estamos coordinando con el servicio privado de empleo. Y todos esos servicios, hay convenios de la OIT por detrás que México ha ratificado. Hay uno que está por ratificar, el convenio 181, que es justamente sobre cómo coordinar y organizar las empresas privadas de empleo. Y eso hacer una coordinación con el Servicio Nacional del Empleo. Y eso justamente para poder, en ese momento importante, que hay una carencia, una necesidad de mano de obra aquí en México, pudiera hacerse de manera más sólida y coordinada. Y eso digo porque aquí estamos tratando de coordinar la sociedad civil con el Estado, con el poder público, con el legislativo, y no es una tarea fácil.
¿no? Y aún más ahorita que necesitamos tener respuesta inmediata, ¿no? Y eso hace que muchas veces nos solapemos. Y poder justamente coordinar eso es importante, teniendo en cuenta que los actores del mundo del trabajo tienen que estar ahí. Copamex, Concamín, CTM, CROC, CROM, todas esos actores que sí van a poder generar un sentimiento que es lo que capaz tendrán muchos mexicanos regresados de poder recuperar su identidad mexicana. Y ese pertenecimiento es importante. Y no hay mejor manera de pertenecer con un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo que genere oportunidades en su propio país, un trabajo que tenga un salario justo y un trabajo que sea bajo una protección social. Y esa integración de actores de alrededor de esto hace con que el cuarto punto de tu intervención pudiera ahí tratar de que ustedes aplicaran una herramienta que se aprobó a nivel internacional por los empleadores de todo el mundo y por los sectores sindicales igual, que se llama una herramienta de contratación equitativa. Hay un protocolo, como un guión, una hoja de ruta de cómo las empresas deberán estar integrando en su proceso productivo no solo a los mexicanos y mexicanas regresadas, pero también a cualquier otra persona que está buscando un trabajo decente y que México sea de verdad un lugar que genere alegría, felicidad y oportunidades. Así que somos normativos, aquí no estamos para apuntar dedos, estamos para poder, a partir de las normas, fortalecer la política pública. Y la política pública de integración efectiva, concreta, sólida y sostenible para las personas que están regresando es teniendo los actores del mundo del trabajo participando en la mesa. Que eso va a garantizar que todos tengan muchas oportunidades. Claro, hay varios temas que aquí se trató sobre cómo muchos mexicanos ahí van a dejar sus casas, hay cheques que recibir porque salieron antes, ese cheque va a quedar en algún lado de Estados Unidos, tenemos que ver cómo también hacer con que eso se pueda regresar a sus bolsillos y aquí retomar su vida. No una vida que sabemos México es un país mágico, es un país de oportunidades y esas oportunidades serán, estoy convencidísimo, concretadas a partir de una coordinación sólida. Y quería felicitar aquí al Poder Legislativo por estar tratando de poner sobre la mesa elementos que muchas veces son muy importantes para que el Poder Ejecutivo entienda ese mecanismo, entienda las circunstancias, que pueda aprovechar de ese mecanismo legal, que son los convenios que queremos muy fuertemente recomendar que se avance y que una ratificación de esos dos convenios va a fortalecer todo lo que estamos haciendo aquí, porque eso va a dar ese substrato necesario para una coordinación más amplia y para garantizar un derecho a una migración laboral. Y es eso que queremos, y efectivamente aquí con ustedes, perdona por haber cambiado completamente mi intervención, que sería un poco aburrida.